Bien, entonces nos quedamos en esto ayer. ¿Qué significa que si yo tomo una función definida en un intervalo AB, integrable, qué quiere decir que sea integrable en cualquier subconjunto? Porque hasta el momento, cualquier subintervalo, porque hasta el momento el dominio de la función está indicado aquí en los límites de integración. Entonces, propósito. O sea, f, una función del intervalo AB a R integrable. Entonces, tenemos que para todo C y D en AB con C menor que D, F es integrable en CD. ¿Okay? Entonces ya con esto se va a aclarar qué cosa es esto. Es una cosa como que tiene que ver más con la parte formal, o sea, de tener cuidado a la hora que estamos usando las cosas formales, pero vale la pena precisar. Pues lo primero que vamos a hacer es introducir la notación siguiente. Si F está definida en un intervalo AB, integrable la integral en CD de F con CD contenido en AB F. Entonces fíjense, aquí F es un abuso de notación porque F formalmente está definido en el intervalo AB y no hemos definido qué significa este símbolo cuando la contención es propia, ¿verdad? Entonces, en tal caso, la integral de CA de F denota la integral de la restricción de F el intervalo CD. No me acuerdo si en cálculo 1 definimos formalmente la restricción de una función, pero lo vamos a hacer ahorita. Definición. O sea, F, una función de un dominio de R a R. Esto vale para cualesquiera dos funciones. Para cualquier función, no importa el dominio o el contradominio. Y sea P subconjunto de B. Entonces, la restricción de F a B es una función F asterisco, le voy a poner que va de B, que sigue pues, siendo el subconjunto de R a R, tal que
f de x es igual a x, perdón, f asterisco de x es igual a f de x si x está en B. Eso es todo. En realidad no tenía que poner la llave. Déjenme quitar la llave. Voy a pensar en otra cosa. Déjenme. A ver. El caso es que la f asterisco coincide con la función con todos los puntos en B, ¿verdad? Entonces, no sé si ven que con esta definición de una restricción y esta notación de que esto denota la integral de la restricción de f a cd, ya queda todo formal bien hecho. A ver, chequen. Voy mandando la foto. ¿Cómo ven? ¿Se entiende por qué fue necesario introducir esta notación y por qué necesitamos hablar de restricciones? ¿No se entendió? No de mi parte. Ajá. La definición de este símbolo que dimos presupone que esto es el dominio de f. Pero si estás diciendo que aquí el dominio es AB, ¿qué significa esto? Pues que vas a ver, lo escribo acá, observación. Observación, entonces, la integral de CA de f, pues sigue siendo el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann. Pero aquí el chiste, esto es lo importante, que la partición, pues la tomamos del intervalo CB. Esto es lo importante. Pese a que el dominio de F es todo el intervalo AB. ¿Verdad? Ok. ¿Sale? Sí. Entonces, pero chequen que nuevamente este símbolo está usando, en esta notación, en esta igualdad, estoy utilizando tanto aquí como aquí, F es la restricción de la función original definida en el intervalo B al intervalo CD, porque esto nuevamente lo definimos cuando el dominio, cuando la partición es una partición del dominio de la función, no de la restricción. ¿Verdad? Ok. ¿Queda claro? Sí, me quedó claro. Pues, como el dominio de F es el intervalo B, en esta igualdad F denota de ambos lados
la restricción de f, eso es lo confuso, que un mismo símbolo lo usas para f definida en AB y para la restricción de f a CD. ¿Sale? Y 2. Es común usar el mismo símbolo para una función y alguna restricción. ¿Sale? Pero formalmente es abuso de notación. ¿Sale? Lo cual puede ser confuso. ¿Sale? Porque entonces en este contexto de la notación, esta función y esta función formalmente no son la misma porque los dominios son diferentes. ¿Verdad? Pero como valen lo mismo en donde esta está definida y en donde, o sea, coinciden ambas en el mismo intervalo, pues por eso se usa el mismo símbolo. Pero formalmente es un abuso de notación, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? No, sí se entiende. Vale, ok. Bueno. Ok. Profesor, pero una vez que ya Bien, a ver, con esto, con el teorema que tenemos del rompecabezas, pensemos, a ver, ejemplo. Sea A positiva. ¿Cuánto vale la integral de A a B de la función identidad? Pues sin hacer mayores cálculos, el área desde 0 hasta B, como es un triángulo, pues es, la altura es B, ¿verdad? Porque es de identidad. Por la base, y la base mide B también. Entonces, ¿qué queda? B cuadrada sobre 2 menos... Ah, no, este ya, ¿sale? Este es el área de 0 hasta B. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sale. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral de 0 a B de la identidad menos la integral de 0 a A de la identidad. ¿Están de acuerdo? sí. Y la integral de 0 a A de la identidad, otra vez tenemos un triángulo. Cuadrada, ¿no? Sobre 2. El área es otra vez A cuadrada sobre 2. Entonces, la integral de A a B de X es igual a B cuadrada sobre 2 menos A cuadrada sobre 2. ¿Cómo ven? A ver, déjenme ver el chat. A ver, perdón, Angélica, apenas vi los mensajes. ¿Todavía te queda duda? ¿Esa pregunta es de lo anterior?
¿Y para qué hace falta la aclaración? Nada más para que no se confundan entre la definición, o sea, como aquí la función es, su dominio es AB, no se vayan a confundir con cómo. Entonces, ¿tiene dos dominios? No. ¿Sale? Ya con la notación que introduje y la definición de restricción, esto se aclara. ¿Sale? ¿Todo bien? Ok. Y dice Alonso que si en el ejemplo, ¿cuál ejemplo? ¿Podría tomar una constante C cualquiera en vez del 0? En este ejemplo, Alonso, no te entiendo. Ajá, pero ¿cuál C? O sea, quiero decir, profe, que si es la integral de AB, que la pone aquí como la integral de 0 a B, menos la integral de 0 a A, podría tomar en vez del 0 allí una C, cualquiera. Pero ¿cuál? O sea, una C cualquiera real, como decir, por ejemplo, que A sea ver, la integral de espera. C a B de X, menos la integral de C a A de X. Ajá, pero si tú pones aquí C, ¿cuál es la integral de C a B? Pues no sé, sería algún valor real, ¿no? Ajá. Y ya viste que justo estoy deduciendo esta fórmula a partir de la que ya conocías y el teorema del rompecabezas. No. ¿De dónde salió esta igualdad? Esa pues la hizo en otra clase, ¿no? Creo que con una suma de Riemann. Lo hice para del 0 al 1, ¿no? Pero Ajá, ajá, exacto. de 0 a B no lo había hecho. ¿De acuerdo? Pero ¿de Ujú. dónde salió esta cuenta? Mm, mm. ¿Por qué es B cuadrada sobre 2? Esa integral. Pues no sé, o sea, me acuerdo que es la integral, pero no me acuerdo cómo lo justificó. A ver, ¿nadie sabe de dónde saqué ese valor? De la fórmula del triángulo, ¿no? De base por altura sobre 2. ¿Cómo ves? Sí. ¿De acuerdo? Si tú le pones C aquí, positiva, por ejemplo, pues ya no te queda un triángulo, ¿verdad? Y ya no puedes usar esa fórmula. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, pero lo que veo es que no estás captando el sentido del ejercicio. No, esa parte no. Por eso, va otra vez. ¿Ya habías calculado esta integral? No, ¿verdad? Sí, ya. La integral de AB de la identidad. Sí. Ajá. Sí, pues sí. ¿Y qué fórmula te daba? Pues era BX menos AX. No, está mal eso. El área no puede depender de X. Ah, no es cierto, era B menos A, perdón. Tampoco. No, pues no me acuerdo. Ajá. Entonces, ya viste de qué trata el ejercicio, ¿verdad? De Creo que saber sí. cuánto vale esta integral. Sí, ok. ¿Y por qué se cumple esta igualdad? ¿De dónde salió esa igualdad? Pues creo que es por el de rompecabezas, ¿no? Que vimos la clase pasada. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, en esa parte sí. Bien. Ahora, ¿qué ventaja tienes al separar esta integral en estas dos integrales? Pues que cada una de estas corresponde al área bajo la curva de una recta que, como va desde 0 hasta B y desde 0 hasta A, pues esta integral es el área de un triángulo y este es el área de un triángulo, cuyas fórmulas sí te sabes, ¿verdad? Sí. Bien. Ok, Entonces, ok. todo geométricamente estamos deduciendo que la fórmula de esta integral es esta. ¿De acuerdo? Ok, ok, sí, profe, Entonces, ok. ¿qué pasa si en lugar de 0 usas C? Pues que necesitas la fórmula que estás deduciendo. Entonces ya no tiene sentido, ¿lo ves?
Ah, sí, 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 ya lo vi, ok. ¿Ok? Sí, ok, profe. Bien. Entonces, vean cómo esta fórmula se dedujo geométricamente. No está demostrado, ¿verdad? Pero está justificado. Esto es una justificación geométrica de esta igualdad. ¿Están de acuerdo? Sí, Hasta ahorita, si quisieran demostrar esta fórmula formalmente, ¿qué tendrían que hacer? ¿cómo ¿Cómo otra vez, demuestran, profe? cómo demuestran esto formalmente? Pues con sumas, ¿no? Este, sí, ¿cuáles? Podemos utilizar alguna de las definiciones que hemos aprendido, ¿no? Ajá. Como el ¿Cómo criterio de cuál? Cauchy. ¿No lo podemos hacer con eso? Pero el criterio de Cauchy es interesante. ¿Puedes demostrar esta fórmula con el criterio de Cauchy? ¿Cómo ven? No, solo te da que sí, la integrabilidad de la función, ¿no? Exacto. O sea, la ventaja del criterio de Cauchy es que te facilita la demostración de si una función es integrable o no en lugar de las definiciones, pero no te dice cuánto vale la integral. ¿Te das cuenta? Era Sebastián, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí me doy Eh, cuenta. ajá. Y ahorita el ejercicio es saber calcular esta integral. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen este ejercicio en la unidad 1, pues no pueden usar el teorema del rompecabezas. A fuerza hay que hacerlo con la definición. ¿Sale? Si en la unidad 2 basta con que demuestren una de estas igualdades para que ya quede deducida la fórmula. ¿Lo ven? ¿Se entiende? No podemos usar el teorema de rompecabezas, pero lo demostramos la clase pasada, ¿no? Por eso, pero ya es de la unidad 2. Ah, ya entiendo. ¿Verdad? Sí. Ujú. Entonces, para la unidad 1, ¿qué tienen? Puras definiciones de suma superior, suma inferior, sumas de Riemann, particiones, criterio de Cauchy. ¿Sale? Entonces, pues vamos a aprovechar para hacer esta demostración usando lo que tenemos de la unidad 1. ¿Sale? Bien. Entonces, por demostrar que la integral en AB de la identidad es b cuadrada menos sobre 2 menos a cuadrada sobre 2 con la definición. Porque este es un ejercicio que les va a ayudar para lo de su examen, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Podemos agarrar una partición homogénea. Ajá, entonces, a ver. Eh, si usan particiones homogéneas para encontrar este valor, está bien. Nada más hay un problemita, y es que, a ver, lo voy a poner aquí. Si Pn es una sucesión de particiones homogéneas, pregunta, ¿esa integral es igual y qué sumas quieres usar?
Una suma de Riemann. Suma de Riemann. Entonces, pregunta. La integral en AB de la identidad es igual al límite cuando n tiende a infinito de sumas de Riemann, pero usando solo estas particiones. Y bueno, tengo que usar una sucesión de puntos, ¿verdad? ¿Cómo ven? No necesariamente, ¿no? Para hacer eso, primero tenemos que demostrar que la función es integrable, ¿no? ¿Verdad? Si lo es, pues ese límite es precisamente la integral. Entonces, sí, porque la identidad es integrable en AB, pero falta demostrarlo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Una vez Sí, que sí. demuestras que la función es integrable en el intervalo, ya puedes obtener el valor de la integral con una sucesión particular, en este caso de sumas de Riemann. ¿Sale? Entonces, atención. Dada una función, esto no solo aplica para la identidad, ¿verdad? Si es integrable en AB, la integral se puede calcular con una sucesión de sumas. Con una sucesión de sumas de Riemann superiores, inferiores, derechas o izquierdas. Bueno, porque derechas e izquierdas son sumas de Riemann, pero particularmente esas. Sin la demostración de que es integrable, queda incompleta. Me pasa otra hoja. Lo escribo porque es un error que cometen cada examen de estos de integral. Calculan el valor de la integral con la definición, usando una sucesión, pero se les olvida demostrar que es integrable. Por eso lo estoy escribiendo todo y poniendo aquí atención, porque se les olvida. ¿Ok? Entonces, quedó incompleta la demostración de que la integral toma un valor particular. ¿Queda clarísimo esto? Sí. Bien. Sale. Entonces, bueno, si usas, es que ojo, dice David, si usamos la integral de Riemann, aparte tenemos que demostrar que es integrable, depende, ¿no? O sea, se ve que todavía no se entiende del todo el teorema de límite con sucesiones. A ver, David, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, profe. Fíjate. El problema no es que uses las sumas de Riemann. Puedes usar las superiores e inferiores, las que quieras.
¿Sale? Sí. ¿En qué estábamos? Fíjate. Nosotros de aplicar el teorema del rompecabezas obtenemos esta fórmula. ¿Sale? Ajá. Si la queremos demostrar, pues tenemos que demostrar esto con la definición. Hasta ahorita es lo que tenemos. ¿Te queda claro? Sí. ¿Alguien Con lo de la sugiere? unidad 1, ¿no? Sí, con lo de la unidad 1. Va. Alguien sugiere, usa una sucesión de particiones homogéneas. Y yo pregunto, si usas una sucesión de particiones homogéneas, el límite de esas sumas de Riemann con particiones homogéneas es la integral. ¿Y qué decimos? Sí, porque la identidad es integrable en la red. Entonces, ¿cuál es la justificación de esta respuesta? Pues el teorema del límite de funciones con sucesiones. Si este límite existe, o sea, este es un límite, ¿verdad? Sí. Si este límite existe, lo puedes calcular ese valor usando una sucesión particular. ¿Te queda claro? Sí. Pero esto no es porque aquí haya puesto sumas de Riemann. Aquí pude haber puesto sumas superiores, sumas inferiores, etc. Lo mismo aplica para otras formas de aproximar a la integral. Si tú, por el teorema del límite de funciones con sucesiones, si tú demuestras que este límite existe, ya te permite aproximar, obtener el valor de ese límite de muchas maneras, en particular usando sumas de Riemann. ¿Te queda claro? Sí. Bien. Entonces, regresando al ejercicio, entonces, continúa el ejercicio ahora. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. De hecho, desde otra vez le quería preguntar eso. Es que la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo usar el teorema del límite con sucesiones, pero para demostrar la no existencia del límite. Porque te dice que si existe el límite, el que ahora sí que se quiere demostrar que existe, tiene que existir también el límite de la sucesión de imágenes, no, de la sucesión de imágenes, ¿no? Tienes dos formas para demostrar que algo no tiene límite usando el teorema del límite con sucesiones. Una es, das dos sucesiones cuyas sucesiones de imágenes convergen a cosas diferentes, o das una sucesión en el dominio apropiada. En las sucesiones en el dominio tienen que cumplir lo que tienen que cumplir. O das una sucesión apropiada en el dominio cuya sucesión de imágenes diverge. Y ya, en ambos casos puedes garantizar que la función no tiene límite en el punto correspondiente. ¿Te queda claro? Sí, pero para comprobar esos límites, bueno, que ya sea que converjan que converjan a valores distintos o que diverjan, se tiene que usar también la definición de límite, ¿no? A ver, otra vez. Por ejemplo, si yo quiero demostrar como la segunda opción que me dio, ¿no? De una sucesión particular que diverja, ¿no? Para asegurar que diverge, tienes que usar también la definición de límite normal, ¿no? No, porque hay muchos teoremas para sucesiones que puedes utilizar que te permiten saber si una sucesión es divergente. Por ejemplo, si la sucesión es no acotada, pues ya sabes que es divergente, ¿verdad? Ah, sí, pues sí. ¿Sale? Va, Bueno, muchas gracias. sí. Ok, Profe. pues hey, Entonces, en el examen, si tenemos un ejercicio, primero debemos demostrar que es integrable y ya después sacar el valor de la integral, ¿no? para que tú puedas demostrar, otra vez, para que tú puedas demostrar esta igualdad, no basta con demostrar que una sucesión particular converge a un valor particular, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí. O sea, todo está aquí en esta pregunta y en esta respuesta. Tiene que quedar clarísimo. ¿Estás de acuerdo que lo que me preguntaste queda respondido con esto? Sí. ¿Sale? Por eso les pongo atención, porque sistemáticamente en los exámenes cometen ese error. ¿Sale?
¿Alguien tiene duda de esto? Bien. Fíjense que algo que yo tengo la impresión es que varias veces no sé por qué se genera esa confusión de tú calcula la integral usando sus particiones homogéneas y con eso ya acabaste. No sé por qué se genera esa confusión, pero bueno, lo resalto. Puedes encontrar el valor de la integral usando particiones homogéneas, pero la demostración de que ese es el valor queda completa si ya sabes que la función es integrable. Si no, queda incompleta. ¿Está clarísimo? Sí. Con Donaldo, usando la definición de que si la integral superior igual a la integral inferior es integrable, con eso como que hicimos, o sea, enseñamos que era integrable y calculamos la integral como todo, o sea, todo junto. ¿Podríamos hacer eso en un examen? Supongo que sí, ¿no? Sí, porque estás demostrando que es integrable con la definición de Darboux, que es equivalente a la de Riemann, ¿verdad? Sí, sí, nada, no me acuerdo el nombre. Gracias. Sí, de nuevo. Bien. Oiga, profe, y ya otra pregunta. Bueno, es que ya Está bien, ¿qué pasó? Entonces, ay, se me fue la onda. Es de harta, le digo. Ok. Bueno, entonces continúa el ejercicio. Entonces, como Pn es una partición del intervalo AB homogénea, entonces Pn, ¿qué forma tiene? ¿Quiénes son los puntos de la partición? X0, X1. Bueno, el primero es A, ¿no? Ajá. El segundo es A más 1 entre n. Luego A más 2 entre n. El iésimo, ¿quién es? A más I sobre n, ¿verdad? Nos seguimos. El penúltimo sería A más n menos 1 sobre n. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el último es... Ah, no. B. Hay un error. ¿Qué falta? El intervalo no mide 1. Es que tendría que ser B menos A sobre N, ¿no? Menos A sobre n, ¿verdad? B menos A sobre n. Aquí me faltó esto. Por B menos A, aquí, ¿verdad? Por la I. ¿Están de acuerdo? Por B menos A. Y el último es Menos A sobre N, ¿no? es A más B menos A, que es B, ¿no? Porque ya te queda aquí en entre n, que es 1, por B menos A es B menos A, y A más B menos A, pues es B. Y ya, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Oiga, profe, ya me acordé de lo que iba a preguntar. Nada más, no importa si calculamos, bueno, si demostramos primero que es integrable o la integral, o sea, no hay un orden en eso. No, bueno, no, o sea, puedes decir en el examen, ¿no? Primero calculo el valor y luego demuestro que es integrable, ¿no? Nada más les conviene decirles, o sea, dejar escrito cómo van a proceder para que no, para que quede claro su procedimiento desde el principio, ¿verdad? Ah, va, gracias. Ok, y luego, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué punto de la partición CI va a ser igual a quién? ¿A quién eligen? Aquí sí, ¿no? Para hacerlo más fácil. XY, que es el extremo derecho del sujeto. Ajá, la suma derecha, sí. Que es, en este caso, A más I sobre N, ¿verdad? Sí.
Bien. Entonces, la suma, bueno, esto es para toda i, ¿verdad? Para toda i, desde 1 hasta n. Entonces, la suma de Riemann, bueno, nos queda que es la suma desde igual a 1 hasta n de... Le faltó el b menos a, ¿no, profe? Ah, sí, por b menos a, gracias. Se me olvida eso. Por b menos a, bien, gracias. ¿Y qué queda? Entonces, f, bueno, escribo la definición. F de xi por xi menos xi menos 1. ¿Y cómo me queda en este caso? Como es la identidad, me queda la suma desde igual a 1 hasta n de este número que queda a más i sobre n por b menos a. ¿Sale? Este es f en sí. ¿Y esto cuánto vale? Como es homogénea, ¿cuánto B menos vale A esto? sobre N, ¿no? B menos a sobre n. Eso, b menos a sobre n, ¿verdad? Y eso aquí es igual. Espérenme, dame un momento. Profe, ¿Qué pasó? ¿por qué se multiplica por b menos a, digo, sí, sobre n? ¿Cuánto vale la longitud de cada subintervalo? ¿Estás de acuerdo que esta es la longitud de cada subintervalo? Ah, ok, esa es la longitud. Ok, ok. Por ser Gracias. homogénea, ¿verdad? La partición. Sí. Bien. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Esto es igual a qué. Pues sería igual a por b menos a sobre n más i sobre b menos a al cuadrado sobre n. Ajá. Pero, a ver, entonces, la suma, o sea, distribuyes, dices. Sí, Y queda a por b menos a sobre n, ¿no? Por, aquí es por. Y aquí, ¿qué te queda? Más más i sobre n al cuadrado. ¿No sería más fácil sacar No. el b menos a sobre n para ya sacar un factor? Pensé que lo iban a hacer así, pero ahorita igual va a salir, ¿no? ¿Sale? ¿Este paso quedó bien? Chequen las cuentas, por favor. Nada más distribuimos ahí. Al final va a ser lo mismo, ¿no? ¿Sale? Bien, mando la foto. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Esto es igual a... Esto, aquí no aparece la i. Si suman esto n veces, pues les queda n veces esto. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Y qué queda? A por B menos A. Ajá, entonces Para queda el primer a sumando. por b menos a. Ajá, Ya suficiente, ¿no? Sería por la suma ahora. más, ¿no? O sea,
Sumas este n veces y te queda a por b menos a. Y ahora te queda este. El b menos a al cuadrado entre n cuadrado, como no depende de la i, sale de la suma. ¿Sale? Por la suma desde igual a 1 hasta n de i. ¿Y esto qué es igual? A por b menos a más b menos a al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Y qué les da la suma de los primeros números naturales? Profe, pero el i no está dividido entre n al cuadrado. Sí, pero la n cuadrada sale, ¿no? Esto no depende de la i. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, pero sí se la sacó. Ok. ¿Y qué te da la suma de los primeros números naturales desde 1 hasta n? N por N más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Profe, ¿a dónde se fue la primera n? La que está abajo de a por b menos a. Porque está sumando desde igual a 1 hasta n esta constante. Si sumas una constante consigo mismo n veces, pues te queda esto por n. ¿Estás de acuerdo? Ah, ya. Ah, sí, ya vi. Ya lo habíamos hecho, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bien. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de estas sumas de Riemann, ¿a qué es igual? Al límite, cuando n tiende a infinito, de a por b menos a más b menos a al cuadrado, una n se cancela con una n y queda sobre 2, y queda n más 1 entre n. Esto no depende de la n, esto no depende de la n, esto tiende a 1, ¿verdad? Esto tiende a 1, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces esto es igual ¿a qué? A, a por b menos a más b menos a al cuadrado sobre 2. Puedo factorizar un b menos a, ¿no? Sí, claro. Ok. Factorizo un b menos a por a. ¿Y qué me queda? Más b menos a, ¿no? Hay algo raro. Sí, el 2. Ah, sí, es un medio aquí. Este es un medio, ¿no? Este es sobre 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo hice bien? Según yo, sí. Ajá. Entonces queda... esto es igual... ¿A qué? Pero ¿por qué la A la juntó con el otro b menos a sobre 2? Ah, porque factoriza el b menos a. Entonces te queda b menos a que multiplica a y a un b menos a sobre 2. ¿De acuerdo? Ah, Entonces, ok. ¿qué te queda? Te queda b menos a por... Al sumar esto, nos queda 2a menos a. Entonces queda b más a sobre 2. Y esto es igual a b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. Chequen, por favor. ¿Cómo ven? Profe, ¿pero dónde puso el 2A? Cuando sumas este con este, te queda esto. ¿Estás de acuerdo?
sí, pero queda nada más Porque todo esto. para que este tenga el mismo denominador que este, pues multiplicas arriba y abajo por 2. Entonces te queda 2a entre 2 más esto, ¿verdad? Y ya te queda como un denominador 2. Y 2a más b menos a te queda b más a. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok, sí, sí, sí. Y ya. ¿Sale? La última parte son cuentas, pero ya dio la fórmula que queríamos. ¿Lo vieron? Bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Déjenme ver si encuentro. Bueno, ahorita lo voy a dejar hasta aquí porque ya es hora que me tengo que ir. Me mando la foto. Ya les compartí en el WhatsApp. Los enlaces a unos de los repasos que hicimos de cálculo 1 hace 2 años cuando vimos cálculo 2, que fue el tema de funciones y el otro era lo de cardinalidad. Pero no encontré los repasos de los otros temas. A lo mejor porque, no sé si fueron presenciales o qué, o se perdieron los videos. Voy a buscar todavía los videos a ver si aparecen. Si no, pues hacemos unos repasos. La cosa es que no sé cuándo. Pues a ver si en sábado nos echamos una sesión larga y hacemos repasos para quienes les haga falta, ¿sale? Vale. Un maratón de 5 horas, profe, de una vez. ¿Cómo? Un maratón de 5 horas de una vez. Ándale. Bueno, nos vemos mañana. Profe, muchas gracias.